que pensaste que le iba a ganar a Industriales? En realidad yo creo que si no lo pensé yo, lo pensaron mucha gente. ¿Hay algún tipo de, no sé, de rivalidad, de ese extra de ustedes los capitalinos que están en Mayabeque cuando se enfrentan a Industriales? Nosotros nos enfrentamos a Industriales, nos podemos enfrentar a la Camagüey, a Granma, a Las Tunas, es un equipo más. Los juegos valen lo mismo. Y esta pregunta viene sola. ¿Regresa Ponce a Industriales? ¿Tiene pensado en algún momento volver a vestir la camiseta de los azules? Yo sí les dejé claro que yo no jugaba más con Industriales mientras existiera un integrante de esa dirección que a mí me dejó afuera. Yo no vuelvo a Industriales. Hola amigos de la terraza, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a tener un tema muy beisbolero y además un jugador que sabe lo que es estar en varios equipos y que también ha sido centro de polémica. Y ustedes saben que aquí nosotros en la terraza somos bastante polémicos. Le doy la bienvenida a Lázaro Ponce. Muchas gracias, buenos días y muchas gracias por la invitación. Ponce, vamos a comenzar de atrás hacia adelante. Mayabeque con una clasificación histórica, sin muchos contratiempos. Cuéntame cómo fue el inicio de esta temporada. Bueno, en realidad nosotros cuando comenzó la serie, o sea, cuando empezó la preparación y eso, las expectativas eran bien bajas, no te voy a engañar. Nosotros veníamos con un equipo que se nos había desintegrado con respecto al año anterior. No era, o sea, no fue que se nos fueron muchos peloteros, pero se nos fueron peloteros clave, que fue el caso de Asniel González, que era el cuarto bate del equipo. Había sido el cuarto bate durante muchos años, un jugador que producía mucho para el equipo. Y el caso de Lázaro Martínez también, que después se incorporó. No, se nos fue también Juan Miguel Martínez, que era la segunda base de nosotros, que bueno, es campeón nacional con Matanza hoy. Jason también. Y se nos va Jason Martínez también para Santiago. O sea, nos quedó un equipo ahí que estábamos medio desintegrados. Y en un inicio nosotros, bueno, participar era más bien, era casi todo el objetivo de nosotros, participar y comenzar con la reestructuración de un equipo que teníamos muchas figuras jóvenes en el equipo de Mayabeque que no habían tenido la posibilidad de jugar mucho, pero bueno, venían con el talento. Y en un inicio ese era el objetivo. Nosotros, bueno, vamos a participar, vamos a jugar, pero poco a poco se fueron dando los partidos, las cosas fueron saliendo mejor de lo que nosotros habíamos pensado. Eso tiene muchos factores, no es solamente que nosotros pensamos una cosa y salió otra. Hubo una preparación muy buena, una dirección también reestructurada, muy buena también. Y creo que todas esas cosas fueron dando el traste de que se fue teniendo un resultado y un resultado mejor, un resultado mejor. Y empezamos a creernos que sí podíamos, de verdad. Los peloteros con Osmel Cordero, con el director, una dinámica distinta. Fue jugador junto con nosotros muchos años. Y los peloteros tenían cierta afinidad también, ¿no? O tienen cierta afinidad con el director, y eso le hace muy bien al equipo. Que exista ese tipo de comunicación entre atletas y entrenadores. Y esas cosas fueron dando resultados y resultados y resultados y resultados. Y nos lo fuimos creyendo y nos lo fuimos creyendo. Y creo que esa fue la clave. Nosotros mismos concientizar de que sí podíamos lograr la clasificación, que fue el siguiente paso. El siguiente objetivo fue lograr la clasificación, que siempre pensamos en un séptimo lugar, un octavo lugar, por todas estas cosas que te venía contando con anterioridad. Y nada, fuimos ahí, ya cambiaron los objetivos, era la clasificación, juego a juego, juego a juego, juego a juego, y el resultado fue ese que tuvimos, que clasificamos sin ningún tipo de problema en cuarto lugar, con con una ventaja amplia sobre los séptimos, octavos lugares. Estábamos como a 4 juegos, si mal no recuerdo. Y creo que eso, junto con la preparación y el desempeño ese que hubo entre la comunicación que existió entre atletas y entrenadores, creo que fue todo lo que nos dio resultados. Ponce, tú ya llevas varias temporadas dentro del béisbol. Podemos decir que ya tienes mucha experiencia, has estado en muchos conjuntos, pero este año también fuiste pieza clave tanto a la ofensiva como en la receptoría. Dime desde tu punto de vista,
cuando tú ves esa alineación que me decía que quizás no estaba tan fuerte como años anteriores y tienen que ustedes, los más veteranos, buscar la posibilidad de mejorar el resultado? Sí, no, claro, eso, el trabajo que se vino haciendo, tanto en la preparación, ya te digo, como psicológicamente, como te estaba diciendo, por parte de la dirección, creo que le dieron a cada cual el lugar que tenían dentro de la alineación, independientemente de cómo estuvieran o el resultado que fueran teniendo, porque eso es bien variable. Un equipo tiene una serie de alineaciones durante una temporada. Y creo que cada cual, el saber cada cual qué lugar tenía, cómo desempeñarse dentro de la alineación, creo que eso también fue clave. Y en el caso mío particular, yo siempre me he caracterizado por ser un catcher defensivo, independientemente que ya, claro, la experiencia y esas cosas puede que te va dando un poquito de mejor resultado. Y yo siempre tuve claro qué era cuál era mi función dentro del equipo. Quizás con un poquito más de responsabilidad, como tú me dices. Y nada, las cosas van saliendo bien, van saliendo mal, pero van saliendo. Y entonces, nada, la confianza que me dio siempre, en este caso Cordero, la tuve también el año pasado, porque porque no puedo decirte una cosa por otra, con Michael, que el año pasado tuve una mejor campaña ofensiva. Creo que esa confianza que te van dando, el lugar tuyo, tu función, si la estás cumpliendo, el convertirte en un pelotero inamovible dentro de una alineación, creo que te da una cierta confianza, que eso a medida que va pasando el campeonato y tú te vas dando cuenta de lo que tú eres, de lo que tú tienes que hacer y con qué tú cumples, creo que eso te va dando un poco más de estructura y creo que va saliendo el resultado más. Tú fuiste el receptor del mejor picheo del campeonato. Casi 40 salidas de calidad. Abridores, los 5, que estuvieron muy bien. ¿Qué tan difícil es esa variedad de lanzadores, de lanzamientos? Cuéntame cómo es el entendimiento con ese staff de abridores que fue el mejor del campeonato. No, yo lo había dicho en otras ocasiones que nosotros teníamos un picheo que siempre lo dije, no cuando se acabó el campeonato y se dio el resultado, se dio la estadística. Yo siempre dije que nosotros teníamos uno de los mejores picheos que tenía el campeonato de la Serie Nacional pasada. Creo que nosotros teníamos 5 abridores que eran de élite, 5 abridores que lo demostraron después además. Creo que eso hace un poco más fácil el trabajo de un catch. El tener piche con dominio de los lanzamientos, el tener piche con dominio de la zona y el tener piche con experiencia, creo que eso hace un poco más fácil el trabajo, independientemente de que tú puedes o no puedes pedir uno que otro lanzamiento. Ellos se apoyaban mucho en mí, eso también es algo importante, que ellos tenían ellos tenían la confianza en que yo, en ocasiones me equivocaba, normal, pero que ellos tenían la confianza en que yo podía ser más efectivo que ellos a la hora de pedir. Tú las señas las dabas tú, no las dabas desde el banco. En la mayoría de los casos, sí. Habían uno que otros casos excepcionales donde el director me decía, oye, fulano, tal bateador es conmigo o tal inning es conmigo, ¿entiendes? Pero bueno, en la mayoría de los casos sí las daba yo y los pitchers se apoyaban mucho en la decisión que yo tomaba en ese momento. Claro, ellos, los abridores en este caso, pichean un día cada 5, independientemente de todo el trabajo sabermétrico que ellos hagan, que ellos vean cómo actúa un bateador con uno u otro lanzamiento. Pero yo estoy ahí todos los 9 innings, todos los juegos, ¿entiendes? Lanzamiento por lanzamiento. Y entonces eso tuvo mucho que ver también la comunicación que hubo entre lanzadores y receptor. No solo los abridores, incluso el picheo bullpen también, ellos coincidían mucho conmigo. Porque no se trata de que yo le diga, oye, es este lanzamiento y vamos a tirarlo, y hay que tirarlo. No, es que ellos pensaban, o sea, cuando ellos pensaban en tirarlo y yo se lo pedía. O sea, que había Claro. una comunicación ahí y una coincidencia que eso dio muchos resultados. Incluso hay pitches ahí dentro del equipo
que me dicen, eres tú, es contigo, es lo que tú me pidas. ¿Eh? Entonces, a veces no es el lanzamiento, sino también la zona. A veces ellos se confunden. Entonces, errar es humano, ellos son humanos y a veces los lanzamientos, a veces es un lanzamiento por fuera y se le queda por dentro y esas cosas pasan. Pero bueno, habían pitchers que me decían, es contigo, es lo que tú me digas. Y entonces yo creo que eso también me facilita el trabajo a mí. Como te digo, todo es cuestión de confianza y de cuánto tú puedas influirle en la positividad de otra persona. Y yo creo que sí, que ahí en Mayagüez que el trabajo se me hizo bastante fácil porque igual pitches controlados, con dominio de los lanzamientos, bien efectivo. Y no, en realidad he tenido equipos donde me ha sido más complicado. He estado en equipos donde me ha sido más complicado el tema de guiar los lanzadores. ¿Cuál es el que más difícil se te hace para recibir de tus abridores? No, en Mayagüez que es el caso de Bermúdez, José Ignacio. José Ignacio porque es un pitcher lateral, con la bola se le mueve mucho, le sinquea bastante, tiene velocidad y tiene buenos lanzamientos. José tira a la recta, tira el slider que es bueno y rápido y tira una especie de split, es como un tenedor pero no es con tanto agarre, que la bola igual coge para donde quiera. Y entonces ese, por el contraste que existe también entre la velocidad que tiene y los lanzamientos rompientes, creo que ese es el que más complicado se me hace. Dime cómo recibirle a Yadier Martínez, que es un lanzamiento tras otro. No, no hay descanso. No, el catcher tiene que tener algo que es que tú tienes que adaptarte al ritmo de los lanzadores. ¿Entiendes? Hay, por ejemplo, está Adrián que picha muy rápido, pero hay otros que se demoran mucho, que es un poco más agotador para mí. ¿Entiendes? Porque ellos están parados, cogiendo un aire y yo soy el que estoy agachado ahí esperando, ¿no? Y entonces, pero bueno, Adrián, tú tienes que tratar de acoplarte al ritmo del lanzador. Aparte, hay algo muy importante también, es que si tú lo sacas de ese ritmo que lleva, puede que no sea tan efectivo. ¿Entiendes? Porque ese es su ritmo y ahí es donde él es efectivo. Esa es su rutina, es como el pitcher. Hay pitchers que tienen un calentamiento específico de una manera, no se lo vengas a cambiar porque entonces no te es efectivo. Es como mismo los pitchers que son efectivos pichando al sexto día, hay otros que al quinto y hay otros que aunque el picheo sea libre, tú no lo puedes poner al segundo día porque no son efectivos. Claro. Y entonces con Yadian es así. Yadian es un pitcher con el que yo igual tengo muy buena comunicación. Es un pitcher que tiene mucho dominio de sus lanzamientos, de todos. Y nada, él se me complica un poco la cosa en acoplarme al ritmo de él, pero nada, es algo que he podido sobrellevar bastante bien. Vamos para los playoffs. ¿Pensaste que iba a lograr la clasificación Mayagüez? ¿Que pensaste que le iba a ganar a Industriales? En realidad yo creo que sí, no lo pensé yo, lo pensaron mucha gente. Creo que sí, creo que nosotros llegamos en muy buena forma y lo demostramos que podíamos. Los juegos se dieron, fueron juegos cerrados la mayoría, fueron juegos que podían salir lo mismo para un equipo que para el otro. Ganó Industriales, felicidades para los Industriales, jugaron buen pleo, pero creo que sí, creo que nosotros hubo juegos que se nos escaparon en la parte de atrás ahí del partido, en los últimos 2 innings, en los últimos 3 innings, y creo que si no, claro, nos fallaron. Para que uno gane y el otro Sí, pierda, claro. alguien tiene que hacerlo mejor y alguien tiene que hacerlo no tan bien. Y creo que nos fallaron algunas cositas ahí, producto inexperiencia, producto quizás a la misma ansiedad esa de que creímos que podíamos. Y nada, fueron fallos que nos costaron los partidos. Pero bueno, el que conoce un poco de béisbol y, y sabe un poquito de béisbol, se pudo haber dado cuenta de que fueron juegos que podían salir por cualquiera de los dos equipos. ¿Hay algún tipo no sé, de rivalidad, de ese extra de ustedes los capitalinos que están en Mayagüez que cuando se enfrentan Industriales? A ver, no, yo no lo veo así como rivalidad. Nosotros nos enfrentamos a Industriales, nos podemos enfrentar a Camagüey, a Granma, a Las Tunas. Es un equipo más. Los juegos valen lo mismo, no valen doble. Si tú le das a Industriales vale doble, no, vale un juego. Y es lo mismo. Nosotros, en el caso de los Industriales, yo se lo digo a mucha gente, nosotros somos los que menos extra tenemos que poner, porque nosotros no tenemos nada que demostrarle a los Industriales, porque nosotros venimos de ahí.
Y tanto los atletas como la dirección o la gente que están alrededor del equipo saben hasta dónde llegamos nosotros y qué es lo que nosotros damos. Nosotros salimos a jugar el juego de pelota. Hay algo que no es de nosotros los peloteros capitalinos que estamos en otro equipo. Hay algo que es de Cuba, que siempre a Industriales se les juega un poco más fuerte, o sea, con un poco más de ansia de ganarle por lo que representa el equipo industrial en la serie nacional, ¿no? Pero de verdad, en mi caso particular, yo nada, jugar un juego de pelota como otro, como si fuera con cualquier otro equipo. Ponce, ahora mismo yo creo que la receptoría es uno de los puntos más débiles que tiene el equipo de Industriales. Y esta pregunta viene sola. ¿Regresa Ponce a Industriales? ¿Tiene pensado en algún momento volver a vestir la camiseta de los azules? Yo no creo, no, yo lo he dejado claro en todo el que me lo ha preguntado y no creo que Mayabeque merece un respeto, que merece mi respeto, yo me fui de Industriales como saben todos, no me fui, Sí, ahí vamos a llegar, ahí vamos a llegar. claro, o sea, bajo los efectos yo me fui, pero yo me fui producto de una decisión que ellos toman en la cual yo no estaba de acuerdo, que es cuando a mí me dejan fuera de la Liga Élite. Dime cómo te sentiste, porque estamos hablando de que tú eras uno de los receptores importantes. Estaba Oscarito, pero estabas tú, eran ustedes dos. No, de hecho, ese año yo había jugado una gran cantidad de juegos. Yo había tenido alrededor de 100 o ciento y tantas comparecencias al bate. Había tenido, ¿Jugabas en primera también? estuve jugando, sí, estuve jugando en primera. O sea, fue que yo tuve bastantes apariciones ese año. No tantas como el año anterior. El año anterior había jugado incluso menos. Sí. Ese año yo había jugado bastante. No había tenido un súper resultado, pero yo me sentía que había cumplido con lo que yo tenía que hacer, ¿entiendes? Y entonces viene esa decisión, que eso a mí, es una de las cosas que más mal yo me he tomado en mi vida. ¿Te lo dijeron o tú te enteraste cuando estaba ya en No, la a mí me lo dijeron, a nosotros nos hacen una reunión, o sea, ese año quedamos fuera de la élite, o sea, ¿sabes? Sí, Eran sí, 20 eran 20 peloteros peloteros. y después se pedían los refuerzos. Y que pidieron un receptor. Y entonces a nosotros nos hacen una reunión y dentro de ese grupo que no estaba, que era para informar que no estaban en la liga élite, habíamos 3 peloteros que, que ya éramos peloteros con tiempo en la serie nacional o con tiempo en industriales. Esa era mi sexta serie, creo, si mal no recuerdo, con los industriales. Que éramos yo, Hassan Guillén y Iron Blanco. Entonces, nosotros, por supuesto, no entendíamos cómo podía, porque bueno, si tú eres nuevo, tú eres novato, Claro. tú tienes poca participación, bueno, está bien, porque se supone que vas a una liga un poco más competitiva y demás. Bueno, evidentemente, lo que yo pensé que había cumplido, o sea, yo que pensaba que había cumplido con el resultado que Sí. había tenido, evidentemente para ellos no había cumplido. Entonces ellos tomaron la decisión de dejarme a mí afuera y pedir un queche de refuerzo. Pero la vida es como es y el karma existe. Y ese mismo año ellos me dejan fuera y resulta ser que Santi Espíritu me pide Sí. refuerzo y yo soy el queche regular del equipo de Santi Espíritu, esa serie élite completa. Mucho se comentó de cuando te dejaron fuera, que tú habías dicho que tú no eras receptor de bullpen. ¿Qué tan desierto es eso? Esa historia está mal contada. Ah, Esa historia está mal contada y nos ponemos a hablar de aquí de eso ahora y vamos a terminar en un buen tiempo porque eso tiene sus aristas, sus puntos de vista, su manera de ver las cosas, su manera de pensar la gente con respecto a eso. Pero eso, así tal como lo cuentan, no fue como sucedió. Eso no fue de que porque ya te digo, la vida que te va poniendo, claro. entonces, yo he tenido la posibilidad de estar en, no sé, industriales, la isla, Santi Santi Espíritu, Espíritu, Las Tunas. Las Tunas, Mayabeque, Portuario, 6 equipos. O sea que tuve, he tenido
6 direcciones más. Y dentro de Industriales tuve 3 o 4 direcciones más. Y ninguna de esas direcciones, en ninguno de los momentos tuvo ningún tipo de problema conmigo con respecto a lo que alegan ellos de que es coger el bullpen. Y entonces, soy yo que estoy equivocado o son los 7, 8, 10 directores que he tenido. Entonces ellos dicen eso porque, claro, Fue la excusa. yo me imagino que no había manera. Claro, la pelota es de muchos poquitos, la Claro. pelota es de muchos poquitos, y como todos los deportes. Y cuando no te quieren, siempre aparece algo que tú no haces bien porque la perfección no existe, ¿entiendes? Entonces, ellos me dicen eso, bueno, ya está bien, ok, no hay problema. Yo no estoy de acuerdo, Claro. pero bueno, si eso es la decisión que ustedes están tomando y eso es lo que ustedes creen, pues entonces yo no continúo con Industrial. Entonces eso en ese momento ellos lo vieron, lo tomaron bien, ellos, o sea, normal, todo se normalizó, todo, pero pasó el tiempo y entonces ahora es que ellos se están dando cuenta de la decisión que tomaron, ¿entiendes? Entonces eso no es tan así como ellos como lo contaron o como lo dijeron. Yo sí les dejé claro que yo no jugaba más con Industriales mientras existiera un integrante de esa dirección que a mí me dejó afuera. Yo no vuelvo a Industriales. Porque toman una decisión, o sea, a mí me la comunica uno de la dirección. Pero eso es una decisión que ellos me dejaron claro a mí que fue Sí, colegiada entre ellos. colegiada entre todos. Y entonces es imposible que dentro de 10 personas, que hayan 10 personas, vamos a poner 10, que son más de 10, pero bueno, que hayan 10 personas y que todo el mundo esté de acuerdo en cualquier tema de lo que tú hables, siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo. Y entonces, tú no me puedes decir a mí cuando tú me comunicas eso a mí y que nadie se pare y diga, oye, mira, está bien, es 9 contra 1, lo van a votar igual, pero bueno, yo no estoy de acuerdo. O sea, a mí nadie me demostró esa lealtad ni esa... Ni, Sí, ni, decirte, ni, yo no estoy de acuerdo con esto, nadie te lo Claro, dijo. oye, mira, ustedes lo van a votar igual o él no va a estar como quiera, pero bueno, yo no estoy de acuerdo. Entonces, eso, eso fue un trago bien amargo que yo traje y entonces yo no es por nada personal ni nada que yo tenga en contra de ninguno. Yo, de hecho, le deseo la mayor de las bendiciones a todos los que conforman la dirección esa industrial, pero yo no pudiera estar en un equipo donde yo tuviera que volver a mirar a la cara o a mirar a los ojos a una de esas personas que no fueron capaces de levantarse y decirle, oye, esto me parece que es una injusticia. O porque fue una injusticia, porque fue claramente, fue una injusticia. Y entonces nada, yo me tomé eso bien mal y entonces recurrí a Mayabeque, a Michael en ese momento, que había sido director mío el año anterior en Por Portuario portuario. y tenía muy buena relación con él. Y le digo, coño, Michael, mira, tengo esta situación así. Y me dijo, coño, compadre, echa para acá, eso no tiene problema. Que tú quieres bienvenido. Y hasta el sol de hoy. Entonces eso, yo tengo que respetarlo. Y yo tengo que darle a ellos, o sea, ser recíproco. Todo lo que ellos me dieron a mí. Entonces yo creo que ya, no sé a cuánto a mí me deben quedar unas pocas series. La posición que yo juego es bien complicada, que no es compatible con la edad. Y entonces yo creo que los años que a mí me quedan, ya yo los termino con Mayabeque. Ponce, cuando te sacan de Industriales, ¿te llamas Santi Espíritu antes o te enteraste ya en la pedida de refuerzo para...? No, unos días antes me llama el profesor Huelga y entonces me dice, ¿sabe cómo es este tema de los refuerzos? Que es bien difícil con el tema Sí, de la lejanía. Y entonces, por lo general, los entrenadores, el cuerpo de dirección de los equipos primero llaman a los atletas, a ver si están de acuerdo, si creen que puedan ir, qué sé yo. Entonces, me llama Huelga unos días antes y me dice, coño, mira, nosotros tenemos este plan de pedirte refuerzo, nosotros creemos que tú nos puedes ayudar, qué sé yo, pam, pam.
Y entonces, sí, yo le dije, sí, yo estoy de acuerdo, claro, ¿cómo que no? Yo nunca me he opuesto a los refuerzos y no creo hacerlo. Porque bueno, ya el año pasado, de hecho, me pidió las Claro. tunas y yo fui para las tunas. ¿Entiendes? Porque es jugar béisbol donde sea. Y entonces, mientras más tiempo nosotros los que nos dedicamos a esto, mientras más tiempo tú te pases jugando béisbol, mejor te sientes. Y entonces me llamó unos días, le dije que sí, que estaba de acuerdo. Y entonces ya viene entonces el programa de los refuerzos. Y entonces ya ellos me piden séptima, octava ronda, no recuerdo. Ese año sí la reventaste. Ese Ese, año fue, bueno, se hablaba todos los días de ti diciendo no ese, lo que hicieron en Industrial y mira cómo está en Santi ese Espíritu. año no fue tanto por reventarla, sino la polémica y el eso que había de que se quedó fuera de Industrial. Fui el primer caso de atletas que dejaban afuera de un equipo clasificado y entonces otro lo pedía de refuerzo. Y entonces, claro, sí, para mí fue un muy buen año. Quizás no en número, pero eh, primero que jugué pelota el año entero. Y entonces otro creo que crecí un poco porque por primera vez jugaba con otra afición, jugaba en otro estadio y creo que eso me ayudó mucho. Esa liga élite tuvo buen nivel y creo que sí, yo jugué, fueron 40 juegos, jugué alrededor de 30 y tantos juegos, casi todos los partidos. Eh, Tuve muy buen año a la ofensiva también, a la defensa estuve también entre los primeros catches de la liga élite esa. Y creo que sí, que eso me ayudó porque me logré salirme o sea, ya había jugado en la isla, pero había jugado en la isla como pinero, desde Sí, el principio, en la serie nacional. Pero ya esto era de refuerzo y los refuerzos tienen otra vista. sí. Los refuerzos se ven desde otro punto de vista con respecto a la exigencia. ¿Entiendes? Te Porque sí. acogieron bien en Santi Sí, Espíritu. sí. Tanto los atletas, la dirección, el público, eh, la, los funcionarios de Santi Espíritu, todo el mundo. Yo creo que sí, de hecho yo podía venir a La Habana con bastante frecuencia porque tenía ahí a mano el tema del pasaje y esas cosas. Yo venía casi todos los fines de semana. Y creo que ese jugar fuera de tu equipo como refuerzo, la exigencia es, porque bueno, si yo te pedí el refuerzo, Claro. es porque tú tienes que cumplir. Y entonces la otra parte es que están limitando a jugadores de ellos, Sí, claro. que tienen que bajar algunos, bajarlos para la reserva para poder subir a los refuerzos, y tienen que sentar algunos que fueron los que dieron Que dieron la los que dieron la clasificación. Entonces eso es un tanto complicado con los refuerzos y con el tema de la exigencia que tienes tú externa y la exigencia interna tuya de la presión que tienes de que tienes que tener buen resultado porque tú tienes que hacer quedar bien a quienes confiaron en ti en ese momento. Y yo creo que eso fue una experiencia para mí en ese momento bien dura y que me hizo crecer tanto como persona como atleta. ¿Cuál es el formato de Liga Élite que te gusta más? ¿Ese primero donde se hacía por región con portuario o que como que está ahora que clasifiquen los primeros 6 lugares y después piden A refuerzo? ver, eso tiene sus pros y sus contras. Yo creo que ese primero eh, concentraba un poco más, o sea, localizaba un poco más la calidad y ayudaba más por el tema de la cercanía. Los peloteros estaban cerca de la casa, eh, eran peloteros del circuito que se conocían Claro. bastante bien, ¿entiendes? Y entonces la otra parte es que perdía, o sea, el contra es que perdías afición porque, El industrialista es industrialista. claro, el Y de el de Mayabeque Mayabeque es es de de Mayabeque. Mayabeque y el de La Habana es de La Habana, que ese año eso yo lo vi bastante bien porque hubo
o sea, se unieron bastante bien los públicos. Se limaron un poco aspereza entre los atletas también, porque la serie anterior había sido Sí, caliente, sí, había sido caliente había entre sido, Industriales. el año anterior había sido el que ellos nos ganan 2 en el latino y después nosotros vamos y le ganamos los 3 en San José y entonces existía, tú sabes. Pero bueno, eso es normal que pase, yo me imagino que eso pase entre Matanza y Cienfuegos, entre Las Tunas Y y Irán, sí, Holguín, Irán. ¿entiendes? ¿Por qué? Porque son peloteros, porque son atletas que vienen de toda la vida del mismo circuito, porque a veces quizás yo no conozco por ejemplo, a un pelotero del año mío que vive, que sea santiaguero, quizás yo no lo conozco hasta que yo no tengo 16, 17 años, porque que clasificamos a la A la final final. de un juvenil o de un campeonato 15-16. Pero cuando tú estás así cerquita, tú cuando vas a topar en 9 y 10, en las categorías pequeñas, tú vas con esas provincias cercanas. Entonces, somos peloteros que nos conocemos de toda la vida. Incluso muchos estuvimos juntos en la IDE. Hubo un momento que unificaron la IDE de Mayabeque con la Sí, IDE de La Habana en la Mártir de Abajo y coincidimos ahí. Entonces, esa confianza también, ese exceso de confianza empieza a dar al traste que se crea una rivalidad que se llega a poner tensa en ocasiones. Pero bueno, en ese año nosotros nos unimos, Industriales y Mayabeque, y nosotros tenemos, de hecho, hoy en día, los peloteros de Mayabeque Industriales tienen las mejores de las relaciones. Y los peloteros con el cuerpo de dirección de ambos, de Mayabeque en este caso, o sea, los peloteros industriales con el cuerpo de dirección de Mayabeque, que fue quien dirigió la élite, sí. tienen la mejor de las relaciones. Y entonces tienes esas cosas, por un lado, o sea, del otro formato, en el otro formato este de que los 6 clasificados, mantienes eh, el público, la afición, ese regionalismo que Claro. se defiende. Pero entonces tienes que tener un atleta de Las Tunas, un atleta de la isla, un atleta de no sé qué, de Granma, que entonces tiene que viajar largo, o no puede venir, o se va por un fin de semana y tiene que venir a los 15 días porque no resuelve el pasaje, o por diferentes motivos. Y entonces eso, unas tienen unas cosas, un formato tiene unas cosas buenas y el otro tiene sus cosas buenas también. En cuanto a las finales que ha jugado, el caso de Portuario, que fue frente a Agricultores y después con las Tunas, ¿sientes presión adicional? No, ya, o sea, cuando tú llevas un tiempo en jugando al béisbol en la Serie Nacional, sobre todo, ya se pierde como que un poco esa presión. Siempre existe. De hecho, la presión es un factor muy importante a la hora de tú tener cualquier resultado positivo, porque es impulso, esa presión. Pero bueno, es una presión cómoda, no es una presión que te haga hacer más de la cuenta, y eso yo, en mi caso particular, se ve como lo veo como un juego normal, un juego como otro cualquiera, con ese poquitico de presión adicional que es lograr el resultado, pero nada extraordinario, ni porque igual el caer en ese espacio te Sí, puede hacer cometer claro. disímiles errores. ¿En qué equipo tú como, no solo como jugador, sino mentalmente, te has sentido mejor? Que dices, bueno, estoy feliz, estoy contento, estoy realizado. Bueno, yo he estado en varios equipos que me he sentido así. Pero bueno, por ejemplo, mira, en la isla fue un equipo en el que yo me sentí muy cómodo, yo me sentí muy bien. Claro, un equipo con pocos resultados y demás, pero yo, en mi caso personal en la isla, yo me sentí muy bien. En Mayabeque, como en ningún otro equipo. Mayabeque sí, yo me he sentido como en ningún otro equipo. Ya, te digo, hay varios factores que influyen, que son el tema de la dirección, de los atletas, de que nos conocemos, de que tenemos la mejor de las relaciones, la transparencia que existe entre los jugadores y la dirección y esas cosas. Y en las Tunas también estuve bastante cómodo, independientemente del resultado que haya tenido. Creo que es un equipo que al ser de peloteros ya bien Sí. establecidos, uno se siente como que un poco más liberado, ¿no? Porque bueno, tiene ese,
esa libertad de que las cosas, si no las resuelves tú, las resuelve otro, Claro. ¿entiendes? Y entonces ellos tienen, por eso es que tienen el resultado que han tenido, los resultados que han tenido, porque es un equipo muy completo, muy compacto y que hay una relación interna extremadamente buena. En los equipos que has estado, le has recibido a casi más de 60 lanzadores. Fíjense, vamos a poner a 10 lanzadores por equipo. ¿Cuál es el que más difícil se te ha hecho recibir? Bueno, yo, el lanzador que más difícil que más difícil se me hacía o sea, el que más difícil se me hacía a mí en En general, general. no le queché dentro de la serie nacional. Yo le queché en bullpen también tiene que ver con que era cuando yo estaba empezando. Claro. Y entonces, que era el caso de Orizamel de Spaine. De España. Spaine era un pitcher y yo le quechaba, voy a recalcar que yo le quechaba en bullpen. En el juego de pelota me imagino que haya sido Peor. que sea otra cosa muy distinta. Y en el bullpen me costaba trabajo por el repertorio que tenía, de los lanzamientos que tenía, el mejor cambio de bola que yo he visto en mi vida, lo tiraba Orizamel de España. Y entonces ahí viene lo que te estaba explicando de Bermúdez, el contraste que tenía, que eran 93, 94 millas. Quizás en un bullpen no tiraba 94, tiraba 90, pero yo con 18 años que venía de ver, o con 17 años que venía de ver otras velocidades, cuando yo llegué ahí, imagínate tú, ese contraste de esa recta 90, vamos a ponerle que en el bullpen 91, con el cambio de bola que tenía, que tiene, porque todavía Bueno, tiene y todavía está ganó la Serie del Caribe. haciendo estragos. Entonces yo, como ese, me he encontrado otros pitchers con su maña para Sí. pichar y que se complican un poco, pero bueno, yo creo que, que este Spiner es el que más difícil me ha sido. Hay otros por ahí, que sobre todo los que más daño creo que le causan a un receptor, o en el caso en particular, son los pitches que tiran que la bola se le Sí. mueve. Y entonces ahí, por ejemplo, ahí está el caso de Bermúdez, ahí está eh, Mauri, el mismo Eduardo, que lo tuvo en Santi Sí. Espíritu, que son pitches con velocidad y pitches que la bola se le mueve mucho. Entonces, esos son los que se dificultan un poco más a la hora yo estoy hablando del caso mío particular, de yo recibirle a uno de ellos. ¿Cuál es tu ídolo de los receptores? Ya sea en Serie Nacional o en Grandes Ligas o en otro béisbol. Nosotros crecimos viendo, o sea, la generación mía y creo que casi todos tienen los mismos ídolos, porque bueno, fueron los que vimos. Yo tuve la oportunidad de tener como entrenador a Juan Castro. Yo no recuerdo si fue un año en Industriales, me parece que fue que dirigió Víctor o que dirigió Javier, no recuerdo quién fue, que estuvo Juan Castro trabajando con nosotros. Pero yo no lo vi quechar, o no recuerdo haberlo visto quechar, lo estoy viendo ahora por videos y esas cosas. Entonces, casi todos tenemos como referencia, o sea, se habla también de Albertico Martínez. Sí. Y entonces pero eso yo no los vi. No puedo yo decirte que era mi ídolo, porque en realidad el ídolo era Pestano, que era el que estaba en ese momento, ¿entiendes? Y entonces en Grandes Ligas lo mismo. Han habido muchos queches que han sido muy estelares, pero yo crecí viendo a uno, quizás dos, no sé, Iván Rodríguez, mismo Yadier Molina, ¿entiendes? Entonces más o menos por ahí está la cosa, porque no puedo hablarte de Juan Castro, Albertico Martínez, de queches que yo en realidad no vi, ¿me entiendes? Ponce, a la hora de tirar hacia segunda base, tienes corredor en primera. Lo primero, tú le dices al lanzador que lo mantenga cerca de la base cuando sabes que es un corredor rápido. Sí, eso es algo que yo cuido mucho. Yo lo cuido mucho porque eh, la pelota en este caso es un poco injusta y ahora ha incrementado la estadística eso un poquito más y cuando es muy evidente el tiempo que le cogen al pitcher, la base robada se la anotan al lanzador. Pero en la mayoría de los casos, la base robada va al catch. Y entonces eso es algo que yo velo mucho porque lo que, eso es por lo que yo funciono dentro de un equipo de Claro. pelota.
¿entiendes? Independientemente de otras cosas que pueden influir, no son tan determinantes como eso, que es mi mejor aspecto durante todo el tiempo que llevo en la serie nacional. Y yo eso lo cuido mucho, lo cuido bastante. Yo, lanzamiento por lanzamiento, conteos que sé que puede haber eh, robo de base, eso yo lo mantengo siempre bien ahí, siempre estoy arriba de los pitches. Tengo 2 o 3 indisciplinados ahí en Mayagüez que hacen, que se demoran en el movimiento. Yo los entiendo perfectamente y sé que es difícil para ellos, porque en la situación que se encuentran, a veces con hombre en primera, pero a veces con hombre en primera y tercera. Claro. Y entonces ellos prefieren no cambiar por no dar un bola o por... Pero es que ese es el trabajo mío. Yo, aunque no lo cambien, yo se lo digo. Y entonces ellos tienen que... Porque yo se lo digo, eso es una cosa que yo se lo digo a ellos incluso. Cuando tú la tiras por piso, yo me tiro a pararla con mi tercera. Si la carrera entra, si yo no me tiro, es YP. Es tuya la Es carrera. YP, que esa es una estadística que el catcher no afecta tanto. Claro. Y la carrera es para ti. Entonces, yo Y no limpia, me tiro. y limpia. Yo no me tiro. Yo no cuido tu trabajo. Entonces tú tienes que cuidar el mío, que se da por juego en dos situaciones o quizás 3 situaciones. Es lo que sea. Entonces, si yo velo por ti, tú tienes que velar por mí, ustedes tienen que velar por mí. Eso es con los pitchers, ¿no? Yo en muchas ocasiones me reúno con ellos y converso sobre esos temas, el tema de los virajes. Hay pitchers que no se viran, o que no lo sienten necesario. Y entonces yo lo que trato es de crearle la conciencia de que una base, uno que salga de robo porque ellos no lo cuidaron bien o porque ellos no hicieron el movimiento todo lo rápido que lo debían hacer, es un hombre, un corredor en posición anotadora. Claro. Que con un gil anota, la carrera es para ti, no es para mí. ¿Entiendes? Entonces, cuidar el corredor de primera, hacer el movimiento rápido, facilitarme el trabajo a mí, es parte del resultado tuyo, que te facilita el trabajo a ti, ¿me entiendes? Entonces eso es algo con lo que yo siempre sí estoy ahí arriba de ellos, arriba de ellos, arriba de ellos, porque además son jóvenes. La mayoría de los pitchers de Mayagüez, a pesar de que tienen experiencia, son jóvenes con experiencia. Son jóvenes y entonces a veces hay situaciones de juego que se olvida, que se les pasa. Entonces yo estoy ahí para eso. Cuídalo, tienes que virarte, tienes que moverte rápido para acá, ¿entiendes? Porque eso es un aspecto que dentro de los receptores se mira mucho. Claro. Ponce, un bateador que se te haya hecho el más complicado de dominar o que tú digas, voy a hacerle esta estrategia de picheo y que aunque haga lo que le haga. Yo creo que hay uno que no tiene estrategia. Yo creo que hay uno que no lleva estrategia, que he tratado porque además es amigo mío en lo personal, y se lo digo, y he tratado y de una manera y de otra, y no hay, o no hay manera, o yo no la he encontrado, que Cepeda. Él y Cepeda es, no, vaya, él se para ahí y yo, esto es la suerte del piche contra la tuya, que sea lo que Dios quiera, porque se vuelve muy difícil, porque es un bateador muy selectivo, con un rango de fallar swing muy bajo, con un poder grandísimo, es muy completo, ¿entiendes? Y entonces, tanto a la derecha es un poco más, en la derecha es un poco más fácil porque tiene swing, tiene un poquito más de swing fallo, pero a la zurda yo he hablado con él del tema y le he hecho todos los picheos de todos los tipos, de todas las maneras, aquello. Si no le tires bola, si no, yo se lo digo y le digo a veces en ocasiones, le digo, eso es, ¿sabes? Tiene, Sí. durante los años tiene la reputación de ser un bateador muy selectivo. Los árbitros con él son un poco más Sí, estrictos, claro. porque si él no le tira, es 90% que sea bola. Y entonces a veces viene a batear y se la tiran cerquita, que es verdad que con otros bateadores quizás, vaya, strike.
y el árbitro bola, y yo le digo, eso es bola, eso se llama bola de cepeda en la Serie Nacional. Bola de cepeda, porque, y entonces ese bateador, yo sí, no le he encontrado la manera. Yo, en mi caso particular, no le he encontrado la manera. ¿Y el que más fácil domina? El que más fácil domino soy yo mismo. Ponce, se dice que porque la mayoría de los receptores no son grandes bateadores, si ellos son los que dominan o conjunto con el pitcher dominan como las mismas estrategias, eso a los contrarios. Bueno, eso es un tema que está, esa es la pregunta del millón. Porque, no sé, quizá tenga que ver por ese mismo conocimiento que tienen los catchers. Eso es un análisis que yo he hecho, no te vas a pensar que lo he pensado y he tratado de analizarlo. Quizás sea por sobrepensar En lo que viene. a la hora de batear, ¿entiendes? Porque como tú eres catcher y tú sabes lo que puede tirarte un lanzador en un momento o en otro, tú piensas que te va a hacer más fácil el trabajo, pero es que el catcher no eres tú. El que está quechando, cuando tú estás bateando, el que está quechando no eres tú. Y entonces nadie va a pensar igual que tú. Tú piensas como si fueras tú el que estuvieras quechando. No, ahora me puede tirar esto. Pero es que lo que pasa es que no eres tú el queche, es el otro. Es otro. Y entonces hay poca coincidencia ahí. Y nada, igual los queches tienen desde muy pequeño la formación, toda la formación. Cuando tú empiezas a despuntar en las categorías pequeñas, ya por ahí se sabe más o menos si tú eres un queche que vas a ser defensivo o un queche que vas a ser ofensivo. Y entonces como que se le resta aquí, en el béisbol aquí, y quizás no sé ahora cómo esté funcionando eso. Pero bueno, como que se le resta un poco de importancia a ya la vez que tú te defines como un queche defensivo. Como que se le resta un poco de importancia, se le resta y se la resta tú mismo también. No, yo, coño, si así es, lo que yo estoy aquí, para lo que yo estoy aquí es para defender, ¿entiendes? Como que tú mismo te esquematizas en que lo tuyo es la defensa, independientemente de que tú, al ser un catcher defensivo, el nivel de exigencia defensivo a la hora de la preparación es diferente, ¿sabes? El entrenamiento y el enfoque tuyo en el entrenamiento es un poco diferente. Que el cuarto bate y primera base da 200 batazos y coge 15 rolling en primera. ¿Entiendes? Ahora, si eres primera base y octavo bate, da 15 batazos y coge 300 rolling en primera. Y entonces eso como que uno se va enfocando más en una, porque además es complicado. Claro. Complicado, batear es lo más difícil que existe en la pelota. Y ser bueno defendiendo y bateando es más difícil todavía. Entonces como que uno busca un enfoque en lo que tú puedes explotar más, en lo que más potencial tiene, creo yo, ¿no? Y entonces como que dejas un poco, vas dejándonos, vas tratando de, como que normalizas el que, bueno, con eso, si bateando así yo estoy bastante bien, si de todas maneras lo mío es la defensa. Ponce, ¿eres disciplinado en los entrenamientos? ¿Te gusta entrenar? Yo tengo mis características en los entrenamientos. Ya ahora, ya yo tengo 32 años, ya tengo un poco, el entrenamiento un poco más específico, ¿no? Ya a la hora de yo prepararme o entrenar, el preparador o el entrenador del área de los receptores me entrega a mí un trabajo como que más específico, ¿no? Por supuesto, no puedo yo hacer lo mismo que el que tiene 20 años y tiene 18 años. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo quecheo además 70 y tantos juegos en la Serie Nacional. Entonces el trabajo mío es un poco más específico. Con eso yo soy bastante cumplidor. Yo soy bastante, o sea, cumplo bien con esa parte del entrenamiento, aunque tengo mis características y las reconozco. No soy de las personas que hay que hacer esto porque hay que hacer esto. No. Y no es de ahora. Eso sí lo he mantenido durante toda la vida. Yo necesito saber por qué es que hoy hay que hacer esto. Claro. Entonces esa curiosidad o ese conocimiento que tú quieres tener de ti mismo en ocasiones se tilda de malcriadez,
de rebeldía o de como lo quieran llamar, pero bueno, yo lo veo como conocimiento que debo tener yo mismo de lo que yo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, ¿entiendes? Y la respuesta lógica de por qué lo estoy haciendo. Yo creo, mira, yo tengo un preparador hoy en Mayagüez, que es José Luis Hernández, que ha tenido conmigo, o sea, tenemos muy buena relación, y ha tenido conmigo, primero, la paciencia, y segundo, ha tenido conmigo bien este tema de engranar bien atleta, entrenador, que todo me lo da, ya él me lo da, como me conoce, ya él me lo da con el porqué. Y entonces creo que eso, yo que eché el año pasado, o sea, esta serie que pasó, que eché 70 juegos, de 75 el año, y el año anterior que eché 72, 73 de 75. Imagínate. Y entonces esto los días es a la 1:30 de la tarde y tiene su rigor, ¿entiendes? Entonces, el preparador trabaja, este preparador de Mayagüez, que ha sido de los mejores que he tenido, trabaja conmigo muy específico en base a esto de que echar 70 y tantos juegos. O sea, nosotros tiramos para 75. O sea, él tira para 75, para 80. Sí, claro. Y entonces creo que esa comunicación que existe, creo que eso ha hecho que el trabajo mío se me haga un poco más fácil, porque es un trabajo más específico, más enfocado a lo que se va a tratar de lograr y con muy buena comunicación, ¿entiendes? Yo creo que por esa parte yo sí cumplo y sí me gusta hacer eso, me gusta. Bueno, Ponce, llegó el momento del termómetro de la terraza, con preguntas que siempre hacemos a nuestros entrevistados. ¿Tu comida favorita? La pasta, ¿El color favorito? el rojo, ¿Pelotero favorito? Julieski, ¿Perfume favorito? yo no uso perfume, Y la última, ¿arriba o abajo? arriba. Bueno, Ponce, para nosotros ha sido un placer tenerte por acá. ¿Cómo te has sentido con No, nosotros no, en la súper terraza? bien, súper bien, súper bien. Se hizo rápido el rato. Creo que fue una entrevista satisfactoria para nosotros porque pudimos completar con todas las preguntas que teníamos para Lázaro Ponce. Dejó muy claro que mientras esté esta dirección de industriales no regresa a los azules y además que tiene un compromiso muy grande con Mayagüez, que el equipo que le abrió las puertas y que logró la clasificación y que va a estar en la Liga Élite. Recuérdense suscribirse a nuestro canal en YouTube y a todas las redes sociales, La Terraza Entrevistas, para que siempre esté con nosotros con todo el tipo de contenido que tenemos para las redes sociales. Activa la campanita y siempre darnos tu like. Nosotros nos vemos en otra entrevista de La Terraza.